candidatos a una representación al Congreso. El proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, iniciativa del congresista Guido Lombardi, propone la postulación simultánea y obligatoria de los candidatos a la presidencia de la República a una representación en el Parlamento, fundamentando la misma en la vital importancia de crear un espacio político que consolide la participación de los líderes de las diferentes organizaciones políticas. Esta comisión, después de haber realizado el estudio sobre la materia, considera que la obligatoriedad de postulación simultánea a ambos cargos contraviene el derecho de todo ciudadano a ser elegido y de elegir libremente a sus representantes, en virtud que se vulnera la facultad de la persona de elegir si postula o no a un cargo determinado. Asimismo, el mecanismo propuesto podría incentivar conductas oportunistas de candidatos a la presidencia, pues al no ser electos podrían aferrarse a otro cargo público al cual los electores no tuvieron intención de elegirlo. Por otro lado, esta iniciativa legislativa incrementa innecesariamente el gasto público, pues en el supuesto que sea electo el candidato presidencial, este tendrá un despacho congresal con poca o nula actividad parlamentaria, debido a que estaría indebidamente ocupando en las arduas labores de la presidencia de la República. Por último, esta comisión considera que existe incompatibilidad de cargos y de funciones entre el ejercicio del parlamentario y de presidencia de la República, el primero conforme al Poder Legislativo y el segundo al Poder Ejecutivo, siendo que de acuerdo a los principios de separación de poderes de nuestro sistema parlamentarista, se ejerce control político sobre el presidente, lo que resultaría incompatible con el principio antes referido. Por lo expuesto, la Comisión de Constitución y Reglamento recomienda la no aprobación del proyecto y el archivo del mismo. Le damos la bienvenida al congresista Gilbert Violeta y abrimos la discusión a los congresistas que deseen intervenir. Congresista Alcorta. ¿Algún congresista que desea participar? Congresista Lescano. Sobre el primer dictamen, Presidenta, ¿no? Sí, buenas tardes. Nosotros presentamos el proyecto de ley para que, en el caso que un presidente de la República, un candidato a la presidencia de la República, no se haga elegido o no salga elegido presidente de la República, pueda integrarse al trabajo parlamentario, como hace años ocurría en nuestro país. ¿Para qué se ha propuesto esto, señora Presidenta? Para que los líderes de los partidos políticos estén en el debate parlamentario, porque a veces opinan de afuera, pero no están en el debate en el Congreso, no están en el debate en el Parlamento. Y aquí se discute todo. El Congreso es una caja de resonancia muy importante en la vida política del Perú. Y sin embargo, los candidatos presidenciales terminan su campaña y desaparecen. Bueno, hay que obligarles pues a que estén en la discusión política. Y esa discusión política, señora Presidenta, se da en el Congreso de la República. Si yo no salgo elegido como líder de esa bancada, porque he conseguido una bancada, yo también estoy en el debate. Pero ahora no, todos los candidatos desaparecen. ¿Dónde están los candidatos? No sabe dónde estarán, estarán en el extranjero, estarán acá, estarán en actividad privada, ¿qué estarán haciendo? Y no defienden sus planes de gobierno en el ámbito de la discusión política y sobre todo en un poder del Estado como es el Parlamento Nacional. Entonces, a mí me parece importante que esto ocurra. Pero bueno, el dictamen se ha hecho en forma negativa, diciendo que no es viable, que no puede ser que una persona candidate a la presidencia y al Congreso a la misma vez. Eso no dice la propuesta legislativa. Estamos diciendo que si el candidato presidencial no llega a ser elegido presidente, puede ingresar con la votación que tiene y conseguir el mínimo legal a ser miembro del Parlamento Nacional para que entre al debate político. Repito, porque yo creo que es obligación de los candidatos presidenciales que consiguen representación parlamentaria entrar al debate político. Ahora no lo hacen. No lo hacen. Hay una serie de muertitos que están ahí, no dicen nada. ¿Cómo está la economía? No dicen. Sus propuestas no las defienden. Hay propuestas sobre esto para enfrentar las violaciones de las niñas, los monopolios. No dicen nada. Con ellos no es el asunto. Aparecen medio año, un año antes, 8 meses antes, en la vida política del Perú. Y hay unos pues son golondrinos, ¿no? Unos que son, ¿eso mejora la actividad política, hace partidos más fuertes? No, pues señora Presidenta.
no hace partidos más fuertes. Una especie de vientres de alquiler en el fondo, porque repito, el candidato candidatea, hay 3 meses de campaña, el señor está ahí en todos los medios y dice una cosa en economía, en materia agraria, etcétera, etcétera, y después desaparece. Y después vuelta a candidatar después de 5 años. Y solamente, ¿dónde aparece? Aparece en las encuestas. Y ni siquiera con justicia, porque son gente que ni siquiera abre la boca. Y tienen 30%, 25%. Bueno, queremos verlos esos señores que tienen 25%, en el debate político permanente, a ver qué hacen, ¿no? A ver qué hacen por su pueblo, si salen a protestar sobre hechos, que el pueblo sale a protestar y que toma iniciativa la ciudadanía, y los candidatos presidenciales ni los políticos nada, como el caso de la niña que ha sido violada. Entonces, señora presidenta, yo siento que estamos viviendo a las espaldas de lo que está ocurriendo en el país, porque el dictamen, repito, es absolutamente contrario a la propuesta, con argumentos que no se dicen en el proyecto, porque nosotros no hemos propuesto que el candidato a la presidencia sea el candidato a la vez al Congreso. No, él entra si el partido ha arrastrado el porcentaje mínimo para poner bancada parlamentaria. Congresista Lescano, ¿me permite una interrupción? Sí, presidente. El dictamen es sobre el proyecto del congresista Guido Lombardi de Peruanos por el Cambio. No es sobre un proyecto que quizás usted esté recordando. Sí, presidenta. No, yo he presentado uno. Es igual. Yo creo que es igual. De tal manera que eso se ha debido acumular. Si se está resolviendo eso es porque se ha debido acumular y resolver. Pero creo que van en la misma línea, ¿no? No creo que haya mucha diferencia, pero lo cierto es que yo hablaba, señora presidenta, porque Acción Popular ha presentado un proyecto igual. De tal manera que yo pienso que sería bueno estudiar mejor la propuesta, porque han sacado la propuesta del OMPE, donde se ha inhibido. El informe del hombre se inhibe de opinar sobre este asunto, porque dice que no le corresponde. Y hay el señor Bernales y el señor Antero Flores de Sarao que dice que no. Yo los respeto mucho, estos distinguidos parlamentarios creo que no tienen el peso suficiente para hacer archivar proyectos que debieron contar con la opinión de instituciones que sepan sobre este particular, más documentadas, porque lo que ponen los distinguidos abogados, algunos de ellos constitucionalistas, que tampoco es abogado, dice que no están de acuerdo, y con eso lo han archivado, sin un estudio más profundo, sin el estudio de la realidad que se tiene que hacer, presidente. Entonces, mi propuesta es que regrese a la Comisión Técnica, Secretaría Técnica, que se acumule pues el proyecto que yo he presentado, presidenta, y se vuelva a dictaminar. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Lescano. Tiene la palabra la congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Me pide la interrupción el congresista Torres. Gracias, presidenta. Presidenta, en realidad no iba a entender muy bien, porque hace un minuto lo escuchaba el congresista Lescano decir que su propuesta era totalmente distinta. Y ahora dice que es muy parecida y que por eso tendría que estar dentro de del mismo dictamen. En todo caso, presidenta, yo la verdad que no veo ningún problema en que vengan los congresistas a exponer sus proyectos de ley y luego tomemos una decisión, y si es cuestión de acumular 2 proyectos que sean distintos o similares, dependiendo de la forma como lo ve el congresista Lescano, podamos pasarlo a otra sesión. Ya desde ahora sí manifiesto mi completo desacuerdo con la propuesta que están haciendo. Ya tenemos una experiencia terrible de cuando se permitía a los candidatos a la presidencia ser también senadores. Proliferaban los candidatos, y la verdad es que yo sí discrepo. El tema de la política no se circunscribe a las 4 paredes del Congreso de la República, está sobre todo en los partidos políticos. Y quienes tenemos la suerte de tener líderes, y en este caso una lideresa que está involucrada completamente en la política y que vive día, tarde y noche en el tema, no necesita ser congresista para poder tener una participación. Pero en todo caso, como le digo, yo creo que deberíamos dejarlo para que puedan hacer una exposición de cada uno de sus proyectos de ley y lo debatamos en su momento. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo creo que todos los congresistas tienen el derecho de presentar todas las propuestas, iniciativas y proyectos que consideren que es pertinente.
pero creo que también hay que tener cuidado con lo que se está haciendo y lo que se está proponiendo. Yo no voy a descalificar a nadie, pero imagínense que la alcaldía de Lima, para las elecciones del 7 de octubre, todos los distritales son candidatos a Lima. Tenemos, creo que, el otro día la OMP dijo que tenían, creo que 27 candidatos a la presidencia de la República. ¿Se imaginan con la cantidad de listas que vamos a tener, que todos los que postulen a la presidencia de la República ocupen el primer lugar de cada lista? No importa si son 3, 4, 5, no es así tampoco, no es así. Esta propuesta se presentó el 15 de septiembre del 2009 en la Comisión de Constitución, presidida en ese entonces por Mercedes Cabanillas, y tuvo el voto en contra de todos los miembros de menos de una sola persona. Entonces estamos repitiendo situaciones porque los que quieren opinar, si lideran un partido político, tienen todas las pantallas de los medios de comunicación, todos los medios de prensa, pueden venir al Congreso, lo hacen todo el tiempo, no necesitan. Porque se imaginan la cantidad de acomodos y reacomodos, intereses de hacer una lista, presentarse a la candidatura de presidencia y ocupar el número 1 de la lista, para así entrar abiertamente al Parlamento, que descalificaría absolutamente el contenido, la solvencia de ese candidato solamente porque fue candidato a la presidencia. O sea, todos los que sacaron también 4 o 5%, 7% o 6% serían candidatos en el número 1. Eso no es así, ¿eh? O se va de congresista o candidato a Congreso o se va como candidato a la presidencia. Pero el abuso y el uso de ser candidato a la presidencia y utilizar el número 1 por si no logró, pero va en el número 1, es casi mejor le regalamos la curul. No hay ninguna solvencia, ni siquiera hay competencia, ni siquiera hay competencia interna. Considero prácticamente un despropósito esta propuesta de presidenta y yo también manifiesto mi voto en contra de esta posición. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Saludando a los colegas. Presidente, yo creo que podríamos tener perfectamente opiniones a favor y en contra. Solamente voy a hacer un pedido. Como este es un proyecto presentado por el congresista Guido Lombardi de mi bancada, me gustaría que podamos invitar al congresista, como hemos tenido ese gesto con muchos otros casos en donde también incluso han habido posiciones para el archivo, pero que escuchemos su propuesta, los argumentos que en todo caso motivan este proyecto de ley, y si se tiene que acumular con el proyecto del congresista Lescano de Acción Popular, que en todo caso los dos hagan la exposición de sus respectivos proyectos para poder tener un solo dictamen. Gracias. Congresista Lescano, ¿usted nos podría hacer llegar el número del proyecto porque al parecer no está en la comisión? Sí, presidenta, lo he pedido al despacho para que me lo hagan. Entonces una vez que tengamos ese número y con el dato del congresista Lombardi lo invitaremos. Vamos a pasar al segundo punto. Punto 1.2, predictamen recaído en el proyecto de ley número 1944 que propone modificar el artículo 58 de la Constitución Política del Perú sobre el régimen económico. La propuesta del proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú, iniciativa del congresista Alberto Quintanilla, contiene dos ejes principales. El primero, incorporar en el artículo 58 de nuestra Constitución las materias ambiente, congresista Torres, por favor, no me distraiga, y prevención de desastres, a fin de resaltar que sobre las mismas el Estado ejerce un rol promotor. Dos, adicionar un segundo párrafo al artículo 58 de la Carta Magna, de tal manera que se permita la actividad empresarial del Estado en el sector agropecuario. Sobre el particular debemos mencionar que el segundo extremo de la propuesta ha recibido diversas opiniones negativas de los sectores e instituciones que están en el dictamen, en el sentido que dicha disposición atentaría contra el rol subsidiario que consigna nuestra Constitución y que constituye un elemento medular del régimen de economía social de mercado. Asimismo, habiéndose evaluado diversas sentencias del Tribunal Constitucional, esta comisión recomienda la no aprobación de este extremo de la iniciativa legislativa. En lo que respecta a la inclusión de nuevas materias dentro del artículo 58, se observa que nuestra Constitución incorpora un rol orientador y promotor del desarrollo sostenible del medio ambiente, situación que se puede corroborar de la lectura del título 2 del régimen económico del ambiente y los recursos naturales. No obstante, sobre la referencia a prevención de desastres, se advierte que la presente modificación constitucional
permitiría dotar al Poder Ejecutivo de un rol orientador de las políticas públicas vinculadas a la prevención, mitigación y planificación del riesgo de desastres naturales. Ello resulta de suma importancia debido a que, según cifras del INDECI, durante el periodo 2003-2014 se han registrado en el Perú un total de 52.367 emergencias y se ha dado un crecimiento que refleja una tasa promedio anual de 1.6. En tal sentido, esta comisión acoge este aspecto y a continuación hago lectura del texto sustitutorio recogido en la Ley de Reforma Constitucional del artículo 58. Artículo 58, artículo único, modificación del artículo 58 de la Constitución Política del Perú. Modifíquese el artículo 58 de la Constitución Política del Perú con el siguiente texto. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, prevención de desastres naturales e infraestructura. Se abre el debate a los señores congresistas. Congresista Domínguez. Presidenta, muy buenos días, buenas tardes. Quiero hacer una observación a este texto presentado por la comisión y quisiera que se agregue este término que es importante para que también tengamos la atención por parte del Ejecutivo. El artículo 58 que se quiere modificar referente a la economía social de mercado habla exclusivamente de la inclusión de prevención de desastres naturales, pero debemos agregar y la atención de sus efectos, porque lo que nosotros queremos es saber qué acciones va a asumir el gobierno. Y como bien sabemos, en Reconstrucción con Cambios no hay una acción inmediata. Entonces, sería importante agregar este término y la atención de sus efectos. Presidenta, quisiera por favor que tome en consideración. Muchas gracias. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Yo presenté un proyecto de ley que está en la Comisión de Descentralización, que ya fue presentado, inclusive se aprobó en el Congreso a través de la Comisión de Defensa, porque la Constitución te manda que los 3 primeros meses de cada año las autoridades locales y regionales tienen la obligación de presentar su plan de gobierno sobre desastres naturales y prevención. Como no cumple, yo he hecho una sola modificación a ese proyecto de ley, que serán vacados, porque estamos jugando con la vida y la salud de la población. Caso Chosica, caso en todas partes, que los alcaldes no toman ninguna prevención y tenemos lo que nos sucede todos los años. Ese proyecto ha sido aprobado ya en la PCM. Me informaron que Justicia y Defensa se habían opuesto, pero yo he hablado con los dos ministros, al contrario, lo han aprobado y lo han firmado, por lo que vamos a insistir con el proyecto de ley, Presidenta. Por si se complementa con lo propuesto por el señor Calín. Gracias, congresista. Congresista Torres. Gracias, Presidenta Letona. La idea del congresista Domínguez me parece muy buena, Presidenta. Sin embargo, creo que corresponde a una ley de desarrollo constitucional, ¿no? Entonces, yo más bien pediría que tomemos agenda, porque si se hace esta modificación, una vez que entre en vigencia esta modificación, deberíamos hacer la ley de desarrollo constitucional que permite incorporar efectos como el señalado por el congresista. Gracias. Gracias, congresista. Vamos a esperar para tener quórum para poder votar. Vamos viendo el siguiente punto, ¿ya? Ok. 1.3, informe de opinión consultiva respecto al límite de edad para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores congresistas, mediante carta de fecha 22 de junio del 2017, el ciudadano Víctor Ernesto Delgado Montoya solicita a la Comisión de Constitución opinión jurídica sobre si procede el cese inmediato en el ejercicio del cargo de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura cuando de forma sobreviniente cumple 70 años de edad. Ya regresó el congresista Velázquez. Vamos a proceder a la votación. Vamos a hacer una votación nominada, segundo punto, sobre la ley de reforma constitucional para incorporar en el artículo 58 de la Constitución los criterios de prevención de desastre en el rol orientador del Estado. Congresista Velázquez, su voto, por favor. Con micro, por favor. A favor. A favor. Con el agregado del congresista Domínguez.
Vamos, congresista Torres, usted hizo una mención a que remitamos lo que había pedido el congresista Domínguez a una norma de desarrollo constitucional. Pero en el entendido que tanto la congresista Alcorta como el congresista Domínguez señalan que dentro del rol promotor y orientador del Estado está también la atención de los desastres, vamos a incorporar la prevención de desastres naturales y la atención de sus efectos en el texto del artículo 58, que es lo que estamos votando. Congresista Velázquez, nuevamente, por favor. A favor. A favor, congresista. Congresista Lescano. De acuerdo, presidenta. Gracias. Congresista Edwin Vergara. A favor. Congresista Miguel Ángel Torres. A favor. Congresista Lourdes Alcorta. A favor. Congresista Gilmer Trujillo. A favor. Congresista Carlos Domínguez. A favor. Congresista Gilbert Violeta. A favor. Congresista Ceballos. Consta el voto de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad con 11 votos. 1.3. Informe de opinión consultiva respecto al límite de edad para el ejercicio del cargo de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Señores congresistas, mediante carta del 22 de junio del 2017, el ciudadano Víctor Ernesto Delgado Montoya solicita a esta comisión opinión sobre si procede el cese inmediato en el ejercicio del cargo de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura cuando de forma sobreviniente cumple 70 años de edad. Al respecto, la Constitución establece en su artículo 156 que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades de los vocales de la Corte Suprema. Asimismo, los artículos 35 y 107 de la Ley de Carrera Judicial establecen que es derecho de los jueces permanecer en el cargo hasta cumplir los 70 años de edad y que el cargo termina cuando se alcance la referida edad límite. En consecuencia, al realizarse una interpretación sistemática de dichas normas con el mandato constitucional establecido en el artículo 156, se concluye que el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura cesa en el cargo al cumplir los 70 años de edad. Se precisa finalmente que si bien la presente opinión consultiva se emite a fin de absorber una inquietud jurídica planteada por un ciudadano respecto de la aplicación de una norma constitucional para mantenerse y cesar en el cargo público, dicha opinión se emite de forma excepcional, por cuanto el trámite de los pedidos de opinión consultiva se efectúan en atención a una solicitud que realice el Consejo Directivo. Además, estamos teniendo en cuenta la antigüedad de la consulta formulada, que data de junio del 2017, para no contravenir el reglamento de este poder del Estado. Señores congresistas, se abre el debate. Congresista Velázquez. Presidenta, muchas gracias. Una cuestión de forma que es tan importante como la de fondo. Hace algunos días yo pedí una opinión consultiva de la comisión como congresista en razón de que la ONP en forma abusiva está aplicando una ley referida a pensionistas. Me comuniqué con el asesor de la comisión, personalmente hablé, y me dijo que la comisión no podía procurar el informe de una opinión consultiva de un parlamentario porque eso tenía que pasar por el Consejo Directivo. Evidentemente que pedí que ese fuera el camino para sustentarlo en el Consejo Directivo. A mí me parece muy extraño que hoy día esta comisión siente un nefasto precedente de que por el solo argumento que un ciudadano pidió hace un año una opinión consultiva, ahora se pretende evacuar un informe para inconstitucionalmente orientar a una institución que debe ser autónoma, aunque mantenga irregularidades, a una semana de una elección. Esta decisión que va a tomar hoy día la comisión, si bien es cierto, no obliga compulsivamente al Consejo, pero es evidentemente una intromisión política en un proceso de elección que se debe realizar la próxima semana. Pero quiero decir algo, Presidenta, lo más grave, primero no demos la imagen de que el Congreso o un sector del Congreso manipula las instituciones autónomas. Porque esta decisión que se va a tomar el día de hoy va a tener un impacto la otra semana cuando se elija al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero diré, tan mal están los argumentos, por lo menos yo conozco que usted es profesor en la universidad. Esto va a quedar sentado como un precedente a los que somos profesores en la universidad. ¿Qué dice
el artículo 155. Vamos primero a la norma, la constitucional. El artículo 155 de la Constitución dice que los consejeros, los miembros del Consejo Nacional de Magistratura se eligen por 5 años. Por 5 años. Y el artículo 56, y quiero advertir aquí el grave error, la confusión que ha tenido la Comisión al procurar el informe, el artículo 156 establece que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades. Lo que estamos procurando con este informe es ni siquiera hablar de prohibición. Vamos a la ley orgánica de la carrera judicial. Lea todas las prohibiciones. No hay ninguna prohibición que diga que un miembro del Consejo puede ser sacado a los 70 años. ¿Sabe de qué están hablando ahora? De una causal de vacancia. Díganme en qué parte de la Constitución está que es causal de vacancia de un consejero nacional de la magistratura que se va a los 70 años. Este informe está mal hecho. Está mal hecho, señora Presidenta. Y yo lamento, no quiero insinuar de que esta sesión ha sido convocada profesamente para eso. Estamos dando malas señales. Yo voy a presentar, si se aprobara este informe inconstitucional, voy a presentar una opinión en minoría. Porque con una opinión pretendemos cercenar un derecho que tiene un ciudadano, que no lo conozco. Por mandato de la Constitución, su mandato es de 5 años. Se quiere aplicar una causal de vacancia utilizando la famosa incompatibilidad. Dicen el trabajo de leer la ley orgánica de la carrera judicial y vean las incompatibilidades. Vean si en la ley orgánica existe que como incompatibilidad que un magistrado a los 70 años tiene que cesar. ¿Sabe en qué parte está el límite de 70 años? En la terminación de la carrera judicial. En la terminación de la carrera judicial. Pregunto, ¿la terminación de la carrera judicial es una incompatibilidad? No. ¿Es una causal de vacancia? Sí. Entonces, Presidenta, yo creo que estamos haciendo, de verdad, lo digo con el afecto que usted me merece y muchos de los miembros de la Comisión de Constitución, estamos haciendo un papelón. Quiero pedir que por lo menos suspendamos este debate. Si es importante que un ciudadano lo ha pedido hace un año, que no lo puede hacer, ¿por qué no deja que esta opinión la demos nosotros después de las elecciones del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué no lo deja para marzo? Si queremos verdaderamente hacer una verdadera interpretación. Pero repito, el grave error a la que la están induciendo es a aplicarle una causal de vacancia que no está en la Constitución, que no está en la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, aplicándole ni siquiera una prohibición que está en la ley de la carrera judicial. Están aplicándole a este magistrado, le están aplicando del artículo 107 de la ley de la carrera judicial, le están aplicando la terminación de la carrera judicial. Y esto tiene una explicación, porque un magistrado cuando se elige hace toda una carrera y la Constitución establece que esto